¿Qué tal, querido pueblo? How are you all, my dear people? Los saludos y los deseos de que sean grandemente bendecidos por este mensaje. I'm saying hello to you and I hope you are blessed with this message. Porque el mensaje de hoy lleva por título Because today's message title is La fe. The Faith. Algo tan importante Something so important como es la fe as faith en Dios in God y en su obra redentora a través de su Hijo Jesucristo. and on the wonderful thing Jesus did. Cuando escuchamos los mensajes que hablan acerca de la fe, When we hear messages talking about faith, los pastores generalmente utilizan Hebreos capítulo 11, pastors usually goes to Hebrews chapter 11 que dice que la fe that says that faith es la certeza de lo que se espera, is the la certainty convicción de lo que no se ve. of what is waited for and the conviction of what you cannot see. La fe simplemente es creer que algo que esperamos se hará realidad. Faith is just believing that something that we hope happens will happen. Y de ahí en más And from there, hay una descripción de los hombres que vivieron por la fe en el antiguo pacto. there's a description of the men that live with faith on the Old Covenant. Pero yo no quiero traer un mensaje más, But I would like to bring just another message. sino tratar que a través de este mensaje todos puedan alcanzar una fe mucho más grande. But to try that through this message, everyone can get biggest faith. Porque Abraham, considerado padre de la fe, Because Abraham, who was considered father of faith, salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. he left without knowing where he was going. Iba guiado por Dios. He was guided by God. Pero esta madrugada, But estando en oración, this morning while I was praying, papá me dio un texto, Dad gave me a text, un verso de este pasaje de Hebreos capítulo 11. a verse of this passage on Hebrews chapter 11. Así que me levanté, busqué en la computadora, que me resulta fácil So I got up and looked it up on my notebook. encontrar ese texto, It was easy to me to find that text. que lo voy a utilizar para comenzar a desarrollar este tema. And I would use it to start to explain this topic. Y es el verso 10. And it's verse 10. Repito, capítulo 11, verso 10. I repeat chapter 11, verse 10. Porque la expectativa que tenía Abraham Because the expectations Abraham had era mucho más que un lugar terrenal. were more than just a place in the earth. Y dice así el verso 10, And it says like this on verse 10, hablando de Abraham. talking about Abraham. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, Because he was waiting for the city that was founded. como fuerza, que tiene fundamentos, It is founded, cuyo arquitecto y constructor es Dios. whose architect and constructor is God. Abraham en realidad lo que buscaba Abraham was looking es alcanzar esa ciudad celestial, to reach that celestial city, esos lugares celestiales de los que habló Jesús, que fue a preparar lugar para nosotros. those celestial places that Jesus prepared. Esperaba esa ciudad. He was waiting for that city. Pero como dice acá este pasaje, But like que it Abraham says, solamente estuvo viviendo sobre la tierra con sus hijos, Isaac y Jacob, it says that Abraham only lived on earth with his sons Isaac and Jacob.
Y hasta ahí conocemos la historia de Abraham. Until then, we know the story. Y después de narrar But after todo este capítulo 11 acerca de los héroes de la fe, this whole chapter talks about the heroes of faith, de aquellos que vivieron por fe, una fe ejemplar, of those who live through faith, and dice finalizando los últimos 2 versos de Hebreos 11. finishes on the last 2 verses saying, Y todos estos, and all of this refiriéndose a los héroes de la fe, talking about the heroes of faith que vivieron por fe, creyendo en Dios, that lived in faith, believing in God, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, even though they got a good testimony through faith, no recibieron lo prometido. they didn't receive what was promised to them. Abraham tampoco, porque los incluye a todos. Abraham too, it includes everyone. Y dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, And it says in verse 40, providing a better thing for us, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. so they wouldn't be perfect aside from us. Así que ellos, So then, ahora, después que Cristo ofreció su vida en la cruz, after Jesus gave his life on the cross, recibieron la perfección que obtenemos a través del sacrificio de Cristo todos nosotros. they received the perfection that all of us get through Jesus' sacrifice, Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. so they wouldn't be just perfected. Era necesario un sacrificio poderoso como el de Jesucristo, A sacrifice, a powerful sacrifice was needed, a fin de que ellos recibieran esa perfección. so they could get that perfection. Y cuando nosotros vamos creciendo en esa fe, And when we grow on that faith, entonces empezamos a creer lo que está escrito en la palabra de Dios. there we start to believe what is written in the Word of God. Se da cuenta que ellos vivieron por su fe. You realize that they live from his faith, their faith, La fe del antiguo pacto, the faith of the old covenant, la fe natural que tenían ellos. the natural faith they had. Como Jesús lo dice en varias oportunidades leyendo los evangelios. Like Jesus would say on many opportunities reading the gospel, Por tu fe has sido salvo. because of your faith you're saved. Por tu fe recibiste esta sanidad. Because of your faith you were healed. Hombres y mujeres que recibieron por su fe. Men and women that received it from their faith. Pero también dice hombres de poca fe. But it also talks about men who didn't have any faith, Porque esa fe era insuficiente. because that faith were not enough. Iba a venir otra fe. A faith will come, Porque como dice la palabra de Dios en Gálatas, because just like it says the word of God in Galatians, por gracia sois salvos. because of his grace you're saved. ¿Para qué? Para obtener esa herencia celestial, esa ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. To get that celestial city that Repito, por gracia sois salvos, for grace you are saved por medio de la fe. through faith. Y esto no es de vosotros, And this is not from you, no es del hombre natural, not from the natural, sino que es un don de Dios. but it's a gift from God. Esto de la fe This thing of the faith es un don de Dios. is a gift from God. Por medio de la fe, Through faith que no es la de nosotros, that is not ours, sino es una fe, don de Dios, una fe que Dios nos da. but that is a gift that God gave us. De hecho, Actually,
Los frutos del Espíritu, entre los frutos del Espíritu es la fe, One of the fruits of the Spirit is faith. que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Is peace, happiness, kindness, and faith. Esas son las cosas que hace el Espíritu Santo. These are the kind of things that the Holy Spirit does. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. That's why Jesus said, it's convenient to you that I live. Porque si no me fuera, ustedes no recibirían el Espíritu Santo. Because if I didn't, you wouldn't receive the Holy Spirit. Pero al recibir el Espíritu Santo, esos frutos se van manifestando en nuestras vidas. But when receiving the Holy Spirit, those fruits are manifested in our lives. ¿Se acuerda que cuando hablamos de ese pasaje en donde pone el matrimonio como ejemplo, Remember when we talk about the passage that mentions marriage as an example, Jesús se pone como ejemplo Jesus puts himself as an example, diciendo que nosotros debemos amar a nuestras esposas saying that we should love our wives como Él amó a la iglesia in the same way he loved the church. y se sacrificó en la cruz por ella And he sacrificed himself for her para presentarla to present like what? como una iglesia gloriosa, Like a glorious church, una iglesia santa a saint church, y sin mancha, and without ni no cosa stains parecida. or anything like that. Todo eso hizo Jesús. All of that Jesus did. Está escrito, It is written. pero sabe que muchos no lo creen. But you know that many people do not believe it. ¿Por qué? Why is that? Porque todavía no recibieron esa fe don de Dios. Because they haven't got that gift from God that is faith. Esa fe se recibe por escuchar mensajes como este. That faith is received through listening to messages like this. Que hablan y explican acerca de la fe don de Dios. That talk about the faith that is a gift from God. Esa no es nuestra fe natural. That is not our natural faith. Es la fe don de Dios. Is the faith that God gave us. Hay un pasaje que yo ya lo he mencionado en algunas otras oportunidades. There's a passage that I mentioned before. Pero como es tan importante, no duele presentarlo una vez más. Since it's so important, it doesn't hurt anyone to mention it again. Porque esto nos ayuda y siempre hay alguno que no lo escuchó. Because it helps and there's always someone that didn't hear it. Es un verso que escribiera el apóstol Pablo escribiendo a las iglesias de Galacia. It's a verse that the Apostle Paul wrote to the Church of Galatians. Está en Gálatas, It's in Galatians capítulo 3, chapter 3, verso 23. verse 23. Dice así este pasaje que muchos no lo han podido entender. It says like this passage that many haven't understand. Y espero que hoy, alumbrados por el Espíritu, lo puedan entender. And I hope that today, enlightened by the Holy Spirit, you can understand. Escribió así el apóstol Pablo. The Apostle Paul wrote like this. Pero antes que viniese la fe. But before the faith came, ¿Cómo antes que viniese la fe? how comes that before? Porque todavía esa fe de donde Dios no había llegado. Because that faith, that gift from God didn't. Por eso es que escribe así, antes que viniese la fe, Before the faith came, estábamos confinados bajo la ley. we were trapped by the law. Confinados significa prisioneros. It means to be trapped. Estábamos prisioneros bajo una ley, We were prisoners of the law, la ley condenatoria, the condemning law, que nos condena porque todos transgredimos en la ley. that condemns us because we all fail at the law. Estábamos, agrega este otro término, encerrados And it mentions to be trapped bajo las condiciones de un antiguo pacto. under the conditions of an old covenant. Pero vino nuestro querido Salvador, But our dear Savior came, que la ley fue dada por medio de Moisés, that the law was given through Moses,
Pero hay una buena noticia. But there's a good La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Salvador Jesucristo. grace and truth came through our Lord Jesus Christ. ¿Con qué propósito? With what purpose? Y sigue diciendo este mismo verso. And it keeps saying on this very same verse, A fin de que fuésemos justificados por la fe. so we will be justified by faith, No por nuestra fe, not by our faith, por la fe. by the faith. Esa fe que nos fue dado como regalo de Dios. That faith that was given to us as a gift from God. Vamos a volver a leer todo el verso para que ustedes vean que acá no hay nada sacado fuera del contexto. Let's read it once again so you see there's nothing taken out of its context. Solamente que lo explico para que ustedes puedan lograr entender y vivir en esa fe. I'm just explaining this so you can understand and live on that faith. Y dice el verso 23. And it says in verse 23, Pero antes que viniese la fe, but before the faith came, estábamos confinados bajo la ley, we were trapped under the law, encerrados, trapped para aquella fe que iba a ser revelada. for that faith that was going to be revealed. Y hoy no fue revelada esa fe. And today that faith is revealed to us. Hemos recibido ese don We had received that gift gratuitamente. for free. Y como dice Romanos capítulo 11, verso 29, And like it says in Romans chapter 11, verse 29, que los dones que Dios nos dio that the gift God gave us son irrevocables, cannot be taken away from us, que no se pueden anular. Significa eso. cannot be annulled. Los dones son irrevocables, dice. Y el llamamiento también. And the calling of God too. Búsquelo. Yo no lo leo ahora porque, como saben, las agujas del reloj son implacables. Look it up yourself. I do not read it myself because we don't have much time. Pero lo repito para que usted lo lea en su propia Biblia. But I repeat so you can read it on your own Bible. En Romanos capítulo 11, verso 29. On Romans chapter 11, verse 29. Por eso es que nosotros hablamos de la seguridad de la salvación. For that is that we talk about the secure salvation, Porque hemos recibido ese don. because we received that gift. Y entonces lo que está escrito lo creemos. And so what is written, we believe it. Y creemos que hizo todo eso Jesús cuando dio su vida en la cruz. And we believe that Jesus did all of that when he gave his life on the cross A favor de la iglesia. in favor of the church. La justificó. He justified it. La santificó. He sanctified it. Para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. So he would present it to himself like a glorious church Que no tuviera mancha ni arruga ni nada parecido. that didn't have any stains or something like that. Y la iglesia de Jesucristo es así. And the church of God is like that. Porque, ¿sabe qué? Because you know what? Yo por lo menos he creído. At least myself, I have believed. ¿Por qué lo he creído? Why did I? Porque está escrito. Because it's written. Pero ¿cuántos hay que lo leen But how many people are that they read it y finalmente no lo creen? and in the end they don't believe it? Jesús nos hizo justos, Jesus justified us, como venimos estudiando en la palabra de Dios. like we've been studying on the Word of God. Lo leen, pero no lo creen. They read it, but they don't believe it. Nos hizo santos, He sanctified us, pero no lo creen. but they don't believe it. ¿Por qué? Why? Porque todavía no han recibido la fe don de Dios. Because they haven't received this gift, faith from God. Y sabe que no me extraña, And I don't find that strange. porque yo me edifiqué en los primeros meses después de conocer a Jesucristo Because I edify myself on the first months after knowing Jesus en una iglesia legalista. on a legalist church. Y hoy hay tantas iglesias que son así, legalistas, And nowadays there are many churches like, y no creen en lo que hizo realmente Jesús, and they don't believe on what Jesus did, al no haber recibido esa fe don de Dios. since they didn't receive that faith
gift from God. Y yo quisiera leer todavía en 2 And I would also like to read on 2 of Corinthians, un verso más porque el tiempo se nos va. just one verse because we are running out of time. En 2 capítulo 4, On 2 of Corinthians chapter 4, acá comienza diciendo en el verso 13, here it begins on verse 13. pero teniendo el mismo espíritu de fe. But having the same spirit of faith, ¿Qué comenzamos aprendiendo acá? what are we learning from this? Que esta fe es una obra del Espíritu de Dios. That the faith is something the Spirit, Él lo hace sobrenaturalmente, it makes it supernatural. tal cual yo le dije recién. Like I just said, Yo estaba en una visión legalista y no tenía esa fe. I had a legalist vision and I didn't have that faith. Creía en una fe como tenían los antiguos, I believed in a faith the old way, los que vivieron conforme a ese antiguo pacto. according to those that lived on the old covenant. Y era una fe que no me permitía creer todo lo que está escrito en la Biblia. And it was a faith that didn't allow me to believe everything that's written in the Bible. Y especialmente esas cosas profundas que enseña el apóstol Pablo. And especially those things that the Apostle Paul teaches. Pero acá dice así, But here it says, pero teniendo el mismo espíritu de fe, but having the same spirit of faith, conforme a lo que está escrito, according to what's written, creí, I believed, por lo cual hablé. and for that reason I spoke. Así que, qué glorioso So how glorious es cuando nosotros recibimos esa fe don de Dios, is when we receive that faith, that gift from God, porque algunos no creen because many don't believe que es un don de Dios, that is la a fe. gift from God, the faith. Qué lástima. Um, Todavía están creyendo en la fe natural they still believe on the natural faith. y entonces no pueden creer en todo lo que está escrito, And so they cannot believe everything that's written. como tampoco lo creía yo. Like I didn't believe either. ¿Dónde está esa iglesia sin mancha ni arruga? Where is that church with no stains? Yo no la veía. I couldn't see it. ¿Por qué no la veía? Why is that? Porque miraba con mis ojos naturales. Because I was looking for it with my natural eyes. Pero cuando aprendí a mirarla por los ojos de la fe, But when I learned to look for it or with the eyes of faith, entonces sí creí lo que está escrito. that I could believe what was written. Todos esos versos que vengo leyendo en estos últimos mensajes All of that verses that I've been reading on these last messages están escritos. are written. Pero por ahí aparece alguno que hace así. But there's always one person that dislikes the video. ¿Por qué? And why is that? Porque todavía están mirando las cosas conforme a la carne, conforme a la naturaleza caída. Because they're still looking at things with a mentality of blood and flesh. Y entonces, conforme está escrito, And so, according to what's written, dice acá este verso, it says on this verse, yo creí, por lo cual hablé. I believe, and so I spoke. ¿Y qué es lo que hago yo? And what's what I do? Yo lo leo, I read it, yo lo creo I believe it, y luego lo explico. and then I explain. Y cómo anhelo yo de que los que están escuchando esto también puedan recibir ese don de Dios. And I really hope that those who are listening to this can also receive that gift from God. Me refiero a los que todavía no lo tienen, ese don de Dios. I'm talking about those who haven't received it yet. Y es fácil de ver quiénes lo tienen. And it's easy to realize who has it. Lo ven escrito, They see it written, lo creen they believe it, y lo confiesan. and they confess. Yo hago algo tan simple como eso. I do something as simple as that. Así que creí por lo cual hablé. So Y después after lo dice en plural it says para todos. for everyone, Nosotros también creemos, we also believe, por lo cual también hablamos. and so we also speak. Qué maravilla es esto.
What a wonderful thing this Yo is. me quedo sorprendido esa obra poderosa de Dios, I am amazed by this wonderful thing from porque God. eso no es mérito mío, Because that's not something I got myself. es una gracia de Dios. That's grace from God. El Espíritu nos enseñaría todas estas cosas The Spirit would teach us everything. y el Espíritu nos enseña todas estas cosas. The Spirit actually teaches this. Y tenemos esos frutos del Espíritu And we had that fruit from Spirit que van creciendo. that continue to grow. Yo he tenido la gracia de estar casado por 55 años, ya más de 55 años. I had the grace to be married over 55 years. Y cuando pienso en que Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella, And when I think about how much Jesus loved the church and gave his life for it, tengo que recordar que debo decirle cada día a mi esposa cuánto la amo, I have to remember to tell my wife every day that I love her. que es lo mínimo que puedo hacer, That's the least I can do. porque así pone ese ejemplo Because that's the la sample palabra de Dios. that is said by the word of God. Él dio su vida por tanto amor por la iglesia. He gave his life Esas iglesias santas sin mancha, sin arruga ni nada parecido. because of his love to these churches. Porque la quiere presentar para sí de ese modo. Because he wants to present it to himself on that way. Yo lo leo, I read it. está escrito It is written. y lo creo And I believe it. y lo confieso. And I confess. Y espero que usted también progrese de ese modo en esta maravillosa fe. And I hope you can progress on that wonderful faith. Querido pueblo, me gozo yo con este mensaje. Dear people, I'm glad to announce this. Porque es un regalo de Dios para mí Because it's a gift from God y para ustedes también. for me and for you too. Que Dios los bendiga.